Bienvenido a Garaje Nocturno. Hoy exploraremos la fascinante historia de un automóvil que ha dejado una marca imborrable en la industria automotriz y en los corazones de millones de personas en todo el mundo, el Volkswagen Escarabajo. Descubriremos sus humildes orígenes en una Alemania cambiante, la visión de un líder que deseaba un auto del pueblo y cómo se convirtió en un ícono de la contracultura durante las décadas del 60 y 70. También hablaremos de su sorprendente resurgimiento en los años 90 con un diseño renovado. Relájate mientras te desvelamos por qué esta pequeña máquina es considerada uno de los autos más influyentes de la historia, todo mientras cierras los ojos y te dejas llevar por esta tranquila historia. En la tranquila penumbra de la oficina de diseño de Ferdinand Porsche, a mediados de la década de 1930, se gestaba una de las obras maestras del automovilismo del siglo XX, un automóvil que, con el tiempo, sería reconocido en todo el mundo por su distintiva silueta curvilínea y su sencillo encanto, el Volkswagen Escarabajo. Pero, para comprender verdaderamente el nacimiento de este vehículo icónico, debemos transportarnos a una Alemania en pleno proceso de transformación, bajo el influjo del turbulento contexto político y económico que marcó aquella época. La Alemania de los años 30 era un país en transición, que lidiaba con las secuelas de la Primera Guerra Mundial y los estragos económicos del Tratado de Versalles. La Gran Depresión Mundial había golpeado a Alemania con fuerza, dejando a millones de personas desempleadas y a la economía en ruinas. En medio de esta situación, el ascenso de Adolf Hitler y el Partido Nacionalsocialista prometían estabilidad y un renacimiento económico, promoviendo la creación de infraestructuras y la modernización industrial. Una de las ideas más prominentes del régimen nazi era la de motorizar a la población alemana con un coche accesible, robusto y diseñado para el ciudadano común. Así nació el concepto de un auto del pueblo, conocido en alemán como Volkswagen. Fue en este contexto que Hitler se reunió con Ferdinand Porsche en 1933, confiándole la misión de desarrollar el automóvil que simbolizaría esta nueva era de progreso y movilidad para el pueblo alemán. Ferdinand Porsche era ya un ingeniero de renombre para entonces, con una trayectoria en la industria automotriz que abarcaba desde el diseño de deportivos hasta la creación de motores eléctricos e híbridos a principios del siglo XX. La tarea encomendada a Porsche era titánica: diseñar un coche que pudiera transportar a una familia de 4 personas, alcanzar una velocidad de hasta 100 km por hora, ser eficiente en consumo de combustible y, lo más importante, tener un precio asequible para el trabajador medio. El desarrollo del Volkswagen Escarabajo, originalmente llamado KDF-Wagen, Kraft durch Freude, Fuerza a través de la alegría, comenzó en serio en 1934, cuando Porsche y su equipo conceptualizaron un vehículo que haría uso de tecnologías innovadoras para la época. El diseño incorporaría un motor trasero enfriado por aire, una característica que optimizaría el suministro de calor en los fríos inviernos alemanes, al tiempo que eliminaba la necesidad de un radiador, simplificando así el mantenimiento. La carrocería, de forma aerodinámica y construida para ser ligera, permitía al KDF-Wagen moverse con agilidad y eficiencia. Durante los siguientes años, el equipo de Porsche se centró en perfeccionar el diseño, llevando a cabo pruebas rigurosas y superando desafíos técnicos. En 1938, la construcción de una fábrica dedicada al nuevo vehículo comenzó en la ciudad de Wolfsburgo, diseñada para ser el corazón de la producción del automóvil del pueblo. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial a finales de 1939 cambiaría drásticamente el curso de los acontecimientos. Con la llegada de la guerra, los planes de producción del KDF-Wagen se vieron truncados, y la fábrica de Wolfsburgo fue rápidamente redirigida hacia el esfuerzo bélico, produciendo vehículos militares como el Kübelwagen y el Windwagen. No obstante, algunos de los modelos originales fueron fabricados durante este periodo, utilizados principalmente por el alto mando nazi.
Al concluir la guerra en 1945, la planta de Wolfsburgo estaba en gran medida destruida y el destino del incipiente Volkswagen era incierto. Pese a los avatares de la guerra, la visión de un automóvil asequible para las masas resurgiría en los años siguientes, bajo un contexto de paz y reconstrucción. Los cimientos del proyecto Volkswagen tejieron una rica historia donde la técnica, la política y la economía se amalgamaron en un propósito compartido: ofrecer movilidad y accesibilidad al pueblo. Este relato inicial del Volkswagen Escarabajo nos ofrece una ventana a un pasado complejo, donde un simple automóvil se convirtió en el símbolo de un cambio profundo, representando tanto la incertidumbre de su época como la esperanza de un futuro mejor. En la lenta cadencia del mundo que se reconstruía, el escarabajo estaba destinado a perdurar, transformándose en una leyenda del automovilismo que encontraría su lugar no solo en las calles de Alemania, sino en los caminos de todo el mundo. Así, en el sosiego de esta primera exploración sobre sus orígenes, dejamos al lector en compañía de la curiosidad y la quietud, esperando continuar este viaje en los siguientes capítulos que desvelarán cómo un humilde diseño condujo a una revolución silenciosa en la movilidad mundial. En este ambiente cargado de expectativas y cambios, sumergidos ya en el panorama de un mundo que se preparaba para las transformaciones del siglo XX, encontramos una de las figuras más controvertidas de la historia: Adolf Hitler, quien con un gesto decidido que mezclaba ambición y un calculado pragmatismo, abrigaba una visión clara: democratizar el acceso al transporte en una nación donde poseer un automóvil era, hasta ese momento, privilegio exclusivo de las clases más acomodadas. Era una época en la que la industria automotriz se encontraba en una fase de rápida evolución y el automóvil, más que un simple medio de transporte, comenzaba a simbolizar progreso y modernidad, significados que resonaban poderosamente en la narrativa política del Tercer Reich, un régimen que buscaba exhibir al mundo una imagen de innovación técnica y poderío económico, todo bajo la cuidadosa orquestación de sus dirigentes. Entre las múltiples decisiones tomadas por Hitler en sus primeros años de liderar Alemania, se encontraba la idea de ofrecer a su población un vehículo que pudiera estar al alcance de todos, sin distinción de estatus económico, una verdadera Volkswagen, un coche del pueblo, una idea inspirada quizás por las experiencias previas de producción masiva en otros lugares, como la de Henry Ford en Estados Unidos con su modelo T, pero adaptada al contexto alemán con un énfasis único en la sencillez, la funcionalidad y, sobre todo, la asequibilidad. Fue durante el Salón del Automóvil de Berlín en 1933 cuando Hitler expuso, con economía de palabras pero con gran claridad, su propósito al mencionar la necesidad insoslayable de crear un coche ordinario, que cualquier trabajador pudiera permitirse sin por ello poner en peligro sus finanzas familiares. Este auto del pueblo no era solo una cuestión de accesibilidad, iba a convertirse además en un símbolo de unión y expansión nacional, un reflejo del resurgimiento alemán que Hitler prometía a su pueblo. Para cristalizar esta visión, resultaba indispensable encontrar a un colaborador que poseyera una comprensión intrínseca no solo del diseño automovilístico, sino también de la ingeniería necesaria para construir un vehículo que cumpliera con las estrictas especificidades que estaba en la mente de Hitler. Las directrices eran concisas: el automóvil debía ser capaz de transportar a 2 adultos y 3 niños, alcanzar por lo menos los 100 km por hora y mantenerse asequible, con un precio que no sobrepasara los 990 Reichsmark, un precio meticulosamente fijado para hacerlo accesible, incluso a quienes apenas entraban en la escala económica de la clase trabajadora. Este desafío fue abordado con determinación y una claridad de propósito por Ferdinand Porsche, quien, con su ingenio y profunda experiencia en la ingeniería, se convirtió en una figura central para alcanzar esta meta. Bajo la dirección de Hitler, y con el respaldo absoluto del gobierno, Porsche fue designado para liderar el proyecto que podría materializar el sueño de un vehículo emblemático.
Se trazaron colaboraciones estratégicas y se asignaron recursos con el fin de poner en marcha la producción de un prototipo pionero que pudiera sostenerse no solo en la inmediata productividad alemana, sino también en su potencial exportable, un aspecto que Hitler percibía con la mirada aguda de quien esperaba que este automóvil reflejara, a escala global, el ingenio y la capacidad inventiva de la Alemania nazi. A medida que este plan ganaba forma y sustancia, se fundó la Stadt des KdF-Wagens en Wolfsburg, una ciudad construida ex profeso para albergar la nueva fábrica que produciría masivamente el ansiado automóvil. Este eslabón crucial reflejaba la importancia que Hitler y su régimen otorgaban al proyecto, al considerar que de su éxito dependía no solo el logro de sus metas económicas internas, sino también el afianzamiento de un ideal de progreso bajo la bandera del nazismo. Es allí donde la planificación se tornó acción y el compromiso de transformar el panorama automovilístico se consolidó, con la dedicación y el ímpetu de los numerosos trabajadores que fueron reclutados para cumplir esta misión, imbuida de un carácter tanto simbólico como pragmático. A medida que las ideas y los diseños tomaban vida en el acero y los motores, la visión de Hitler no se limitaba a construir un vehículo competitivo, pues más allá de la manufactura, este proyecto involucraba la construcción de una nueva red de autopistas que facilitaran el crecimiento del tráfico automotor, permitiendo una libre circulación que conectara ciudades y regiones con una eficacia nunca antes vista en Alemania y que invitaba a soñar con un futuro de desplazamiento sin fronteras, una suerte de revolución en el concepto de movilidad personal. Con cada pistón en marcha y el humo de las primeras pruebas dejando una estela de expectativas, la silueta del escarabajo comenzaba a asomar no solo en las líneas productivas de Wolfsburg, sino en la anticipación de una era que prometía ser testigo de una movilidad al alcance del pueblo. Mientras nos sumergimos en las páginas de esta narrativa fascinante, encontramos que la aspiración de un líder controvertido fue no solo la semilla de un ícono automotriz, sino un recordatorio de cómo la visión de un automóvil económico se entrelazó con los ritmos de la historia y los sueños de movilidad de millones. Con estas piezas hilvanadas en la trama de nuestras narraciones, alcanzamos el refugio tranquilo de los pensamientos nocturnos, suavemente mecidos por el vaivén de las ruedas que, lentamente, se irán ensamblando en capítulos futuros donde descubriremos cómo el mundo posbélico acogió este humilde pero revolucionario diseño que, poco a poco, reverberó más allá de las fronteras de Alemania. Y así, en la quietud de nuestras narraciones, alcanzamos el refugio tranquilo de los pensamientos nocturnos, suavemente mecidos por el vaivén de las ruedas que, lentamente, se irán ensamblando en capítulos futuros donde descubriremos cómo el mundo posbélico acogió este humilde pero revolucionario diseño que, poco a poco, reverberó más allá de las fronteras de Alemania. En este instante de nuestra historia, nos encontramos en los años 30, un tiempo y un espacio donde el devenir industrial y mecánico se entrelazan con la inquieta imaginación de una figura que, con su visión e inventiva, dejó una huella profunda en el mundo del automóvil. El genio que nos ocupa es Ferdinand Porsche, un nombre que todavía evoca las líneas suaves y curvas sutiles del Volkswagen Escarabajo. Y es aquí donde dedicamos nuestra atención para desentrañar el rol esencial que desempeñó este prolífico ingeniero en el concepto y desarrollo de lo que eventualmente se convertiría en uno de los vehículos más icónicos del siglo pasado. Desde su nacimiento en 1875 en Maffersdorf, una ciudad que pertenecía al Imperio Austrohúngaro y hoy forma parte de la República Checa, Ferdinand Porsche mostró un temprano interés por la mecánica y la electricidad, inicialmente trabajando con la luz eléctrica antes de volcar su atención hacia los vehículos automotores. A finales de la década de 1930, Porsche ya había cultivado una reputación como innovador en el sector del automóvil. Con experiencia en compañías como Austro-Daimler, donde se desempeñó como director técnico, y más tarde en Mercedes-Benz, donde contribuyó al diseño del imponente Mercedes-Benz S. Su experticia no solo abarcaba el diseño de automóviles de lujo y de carreras, sino también el desarrollo de vehículos eficientes y funcionales,
Una sinergia que lo colocaría en el centro de la escena cuando se planteó el desafío de crear un coche que pudiera ser asequible y accesible para el público en general. La visión de Adolf Hitler de un auto del pueblo encontró en Porsche a su diseñador ideal. En 1934, Porsche llevó sus habilidades al límite al presentar un diseño que respondía a las demandas del líder alemán, un vehículo que fuera económico, capaz de transportar a una familia de 2 adultos y 3 niños, a una velocidad constante de, al menos, 100 km por hora. La importancia de este proyecto no residía únicamente en su innovador diseño racionalizado, sino en su promesa de democratizar el transporte personal en una Alemania que, por aquel entonces, comenzaba a movilizarse hacia una modernización y expansión industrial. El prototipo inicial, conocido como el Porsche Tipo 60, fue resultado de varios bocetos y pruebas. En aspecto, era fiel al principio de simplicidad y funcionalidad que caracterizaban las aspiraciones de Porsche. Al igual que el caracolosa contorno de un escarabajo, el diseño era aerodinámico, un factor crucial para lograr la máxima eficiencia en el consumo de combustible y el aprovechamiento de la limitada potencia del motor. La ingeniería de Porsche era decididamente pragmática. Alrededor del 1936, el modelo ya estaba listo para ser puesto a prueba en carretera. Durante estas pruebas, Porsche vislumbró cómo las críticas y comentarios resultantes podrían ser integrados y refinados en futuras iteraciones del diseño. Incluso tal y como los periódicos especializados del momento recogieron, Porsche enfrentó muchos desafíos y restricciones que provenían no solo de las limitaciones técnicas de la época, sino también del entorno político, lo cual requería un balance cuidadoso entre lo innovador y lo posible. Sin embargo, su perseverancia y talento permitió que el proyecto avanzara, y es en esta persistente dedicación a la visión del vehículo que debemos enfocar nuestra atención. La adopción de un motor trasero, montado sobre el eje trasero, sirvió no solo para aprovechar mejor el espacio interior del vehículo, también permitió una distribución de peso que facilitaba la maniobrabilidad y estabilidad del coche, aspectos que contribuyeron a la popularidad y longevidad del diseño en las décadas por venir. Este proceso de diseño y desarrollo artesanal, que incluía la construcción de cada prototipo de manera detallada, también estableció una colaboración fundamental entre Porsche y la futura corporación Volkswagen, formalizada en 1938 con la creación de la ciudad fábrica de Wolfsburg, donde la producción del querido escarabajo comenzó en forma más sistemática. Años más tarde, bajo las pinceladas de estos humildes orígenes, se exhibiría el triunfo significativo del diseño de Porsche al consolidarse en situaciones de manufactura a gran escala. Esto, sin embargo, es una historia que profundizaremos cuando nuestro relato aborde las épocas posteriores al gran conflicto bélico. El diseño del escarabajo se convirtió en un testamento del enfoque visionario de Ferdinand Porsche a lo funcional y su capacidad de integrar la estética y la eficiencia en un vehículo asequible. Esta labor de ingeniería no solo respondía a los deseos de un régimen, sino que proyectaba una promesa hacia un futuro donde la movilidad individual retendría el potencial de mejorar vidas. Y así, el viaje del escarabajo continuaría, como exploraremos en los capítulos subsiguientes de nuestra historia, creciendo desde estas semillas de ingenio y creatividad hacia una realidad que transformó la industria automotriz mundial. Mientras avanzamos en esta noche tranquila, podemos sentirnos seguros de que exploraremos cómo este diseño siguió su curso por caminos inesperados y, eventualmente, conquistó su merecido lugar en el corazón de tantas generaciones a nivel global. Estas semillas de ingenio y creatividad hacia una realidad que transformó la industria automotriz mundial. Mientras avanzamos en esta noche tranquila, podemos sentirnos seguros de que exploraremos cómo este diseño siguió su curso por caminos inesperados y, eventualmente, conquistó su merecido lugar en el corazón de tantas generaciones a nivel global. Nos encontramos entonces en el momento en el que el vehículo, fruto de tanto trabajo y visión, comenzaba a ser una realidad tangible, un automóvil listo para cruzar fronteras,
tanto físicas como lingüísticas. Fue precisamente en este periodo de transición, pasando de proyecto a producción, que surgió la necesidad de dotar al nuevo vehículo de un nombre que capturara su esencia y al mismo tiempo reflejara su propósito accesible y universal. Desde su concepción, el automóvil fue oficialmente conocido como el Volkswagen Tipo 1, una denominación técnica y quizás un tanto impersonal para un vehículo destinado a convertirse en el compañero diario de tantas personas. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial y durante los primeros años del conflicto, este nombre fue más que suficiente para los documentos oficiales y la planificación en las instalaciones de producción. Sin embargo, una vez que la producción del automóvil comenzó a establecerse firmemente, y especialmente en el periodo de posguerra, empezó a gestarse un cambio más profundo. En Alemania, la gente comenzó a referirse al automóvil por el apodo de Käfer, que en alemán significa escarabajo. Este nombre surgió de una inspiración aparentemente simple: las redondeadas líneas del automóvil se asemejaban al contorno de un escarabajo, con su parte trasera curva y voluminoso cuerpo. Era un término casi afectuoso, una alusión que capturaba la simpatía que mucha gente sentía por el vehículo, reconociendo no solo sus características físicas sino también su fiabilidad, resistencia y versatilidad. El apodo Käfer proliferó entre el público y eventualmente penetró en la comunicación de marketing del propio Volkswagen, que, al inicio, se mostraba prudente con respecto a su uso, principalmente debido a su origen más informal. Sin embargo, el poder resonante de un apodo que evoca simpatía y familiaridad se demostró irresistible. A medida que la popularidad del automóvil comenzó a expandirse y las exportaciones hacia otros mercados se hicieron más comunes, el apodo también se globalizó, adaptándose en diferentes idiomas. En los Estados Unidos, donde el automóvil encontró un nicho con los jóvenes que abrazaban sus valores de frugalidad y funcionalidad, el escarabajo pasó a estar conocido simplemente como Beetle. En el Reino Unido, el apelativo se mantuvo, y en otros mercados europeos, adaptaciones locales surgieron con su propia pronunciación y twist cultural. Por ejemplo, en algunas partes de Hispanoamérica, el escarabajo se conocía también como escarabajo, un nombre fácil de identificar y recordar. En Brasil, se le conocía como Fusca, y en Francia como Coccinelle, cada uno imprimiendo su propio sello lingüístico al encantador automóvil. En este recorrido de apodos que cruzaron fronteras, se puede notar cómo el Volkswagen se transformó no solo en una máquina de transporte, sino en un fenómeno cultural. El hecho de que la gente quisiera nombrar al coche de una manera tan cariñosa indicaba el lugar especial que ocupaba en las vidas de quienes lo conducían. Este acto de bautizarlo con un nombre familiar, casi animal, reflejaba un vínculo personal y una percepción de que el escarabajo, con su pequeño tamaño y gran corazón, era más que un mero objeto inanimado, era casi un pequeño amigo de acero. Hacia los años 50 y 60, cuando la producción del Volkswagen Escarabajo alcanzó cifras considerables y su presencia era inconfundible en las calles de muchas ciudades, el uso del nombre se había afianzado tanto que incluso los catálogos y anuncios publicitarios comenzaron a integrarlo, contribuyendo a su leyenda perdurable en la imaginación colectiva. Ya no era simplemente el vehículo asequible y práctico que había nacido de una visión política y de diseño en particular, sino que se había convertido en parte de la cultura popular. Reflexionar sobre cómo este simple pero potente apodo logró acompasar el ascenso del escarabajo desde un sueño ingenieril hasta un icono global nos lleva a reconocer que, a veces, un nombre es mucho más que eso. Puede ser un símbolo de identidad, el punto de encuentro entre un objeto y una comunidad. Al concluir nuestro recorrido por la historia de este nombre tan adecuado, continuaremos a explorar cómo, en la posguerra, el escarabajo comenzó a escribir su propio capítulo en la extensa historia del automóvil, no solo perdurando sino renaciendo de modo inédito. Así,
mientras nos adentramos en esta velada conciliadora, podemos sentir el suave eco de un motor que, no obstante su tamaño compacto, dejó una huella imborrable en la historia de los automóviles, estimulando nuestros sueños y acompañando las más variadas travesías alrededor del mundo. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una situación devastadora para Alemania, con muchas de sus infraestructuras, incluidas las fábricas de automóviles, severamente dañadas o completamente destruidas. En este contexto tan incierto, el futuro del Volkswagen Escarabajo parecía pender de un hilo muy delgado. Sin embargo, el destino de este ya emblemático vehículo tomaría un giro inesperado, resurgiendo de las cenizas con una fuerza sorprendente que le permitiría establecerse como uno de los automóviles más queridos a nivel mundial. Al finalizar el conflicto en 1945, la planta de Volkswagen en Wolfsburg se hallaba bajo control británico, y las autoridades militares consideraban su eventual desmantelamiento o entrega a otro fabricante internacional. No obstante, fue el oficial británico Avonhurst quien, reconociendo el potencial del pequeño vehículo, desempeñó un papel crucial en su rescate. Hearst, junto con su equipo, inició labores de reparación y mantenimiento en la planta con el fin de retomar la producción y generar empleo en una región necesitada de reconstrucción económica. En diciembre de 1945, se oficializó un acuerdo para fabricar un primer lote de 20.000 unidades del Volkswagen Tipo 1, como era conocido entonces el Escarabajo, encargado principalmente por las fuerzas ocupantes, quienes requerían vehículos para tareas de transporte y ocupación. La producción, que comenzó de forma bastante rudimentaria, fue incrementando paulatinamente su ritmo, alcanzando las 1.000 unidades mensuales en 1946 gracias a las mejoras en la infraestructura y a la dedicación de sus trabajadores. Pese a las restricciones económicas de posguerra, la demanda del Volkswagen continuó creciendo, y para 1947 las primeras exportaciones comienzan a materializarse, con Países Bajos convirtiéndose en el primer mercado internacional de este automóvil alemán. La calidad de la ingeniería, el atractivo precio y la simplicidad del diseño del Escarabajo capturaron la atención de mercados más amplios, ofreciendo un vehículo accesible que respondía a las necesidades prácticas de una población que buscaba eficiencia y durabilidad en sus automóviles. Ya en 1948, la empresa sufriría un relevante cambio administrativo, con Heinz Noroff nombrado como director general. Noroff implementó una serie de estrategias que resultaron cruciales para el éxito de Volkswagen, orientadas tanto a incrementar la producción y a mejorar la calidad del producto, como a transformar la imagen de la marca. Bajo su liderazgo, se establecieron rigurosos controles de calidad, y se lanzaron estratégicas campañas publicitarias que enfatizaban las características excepcionales del Escarabajo, tales como su confiabilidad, bajo consumo de combustible y fácil manejo. A lo largo de la década de 1950, el Volkswagen Escarabajo experimentó un notable incremento en su popularidad, con las exportaciones internacionales expandiéndose hacia los mercados de América del Norte y América Latina, consolidándose así como un fenómeno internacional. En 1955, la planta de Wolfsburg alcanzó la producción de 1 millón de unidades, un hito histórico que sería celebrado con gran entusiasmo por la firma. El Volkswagen se había convertido en un símbolo de la recuperación económica de Alemania Occidental. Su diseño amigable y su carácter accesible eran vistos como aspectos revolucionarios en un mundo que ansiaba renovación y esperanza. El Escarabajo se tornó entonces, no solo en un medio de transporte eficaz, sino en un icono de la cultura automovilística global, reflejando los profundos cambios que la sociedad vivía en la posguerra. Mientras nos adentramos en esta velada conciliadora, sentimos el eco delicado de un motor que, sin importar su tamaño compacto, dejó una huella imborrable en la historia de los automóviles, estimulando nuestros sueños y acompañando las más variadas travesías alrededor del mundo, afloreciendo los profundos cambios que la sociedad vivía en la posguerra.
Mientras nos adentramos en esta velada conciliadora, sentimos el eco delicado de un motor que, sin importar su tamaño compacto, dejó una huella imborrable en la historia de los automóviles, estimulando nuestros sueños y acompañando las más variadas travesías alrededor del mundo. En los años 50, el Volkswagen Escarabajo empezó a forjar su camino hacia la exitosa travesía global que estaba destinado a emprender. Reinando con un diseño que capturó la imaginación y las necesidades de una sociedad hambrienta de movilidad accesible, el Escarabajo logró traspasar las barreras geográficas y culturales, emergiendo como un emblema de practicidad, simplicidad y confianza. Con el resurgimiento de la industria automotriz en Alemania y el impulso de la economía de posguerra, Volkswagen comenzó a mirar más allá de sus fronteras. En el año 1949, la Volkswagen Werke GmbH, que más tarde se convertiría en Volkswagen AG, tuvo la visión de expandir su mercado y establecer una presencia significativa en otros países. Fue así como los primeros envíos de escarabajos cruzaron el Océano Atlántico, desembarcando en Estados Unidos, un mercado muy diferente pero rico en oportunidades, donde la cultura automovilística era vibrante y diversa. Inicialmente, los automóviles europeos enfrentaban cierta resistencia en el mercado americano debido a sus diferencias estilísticas y de tamaño, pero el Escarabajo, con su singularidad y eficiencia, supo ganarse el corazón de los consumidores estadounidenses. Su asequibilidad y su consumo eficiente de combustible resultaron ser ventajas competitivas significativas en un país que pronto enfrentaría cambios económicos y culturales que favorecían la frugalidad y la funcionalidad, sobre el lujo y la opulencia. A mediados de la década de 1950, Volkswagen había establecido una sólida infraestructura en los Estados Unidos, apoyada por una exitosa campaña publicitaria que jugó inteligentemente con el diseño distintivo y las características únicas del Escarabajo, ganando el aprecio tanto de jóvenes como de familias. Aquí es donde el Escarabajo comenzó a desplegarse como mucho más que un simple medio de transporte, convirtiéndose en una declaración de estilo de vida y en un símbolo de un tiempo donde la diferenciación se apreciaba, y la sencillez se celebraba. En 1955, Volkswagen celebró la producción de su millonésimo Escarabajo, un testimonio del creciente éxito internacional del modelo. La penetración del mercado no se limitó solo a Estados Unidos. En América Latina, el Escarabajo encontró un hogar cálido, especialmente en Brasil y México, países estratégicos donde Volkswagen establecería plantas de ensamblaje. En 1959, inició la producción local del Escarabajo en la planta de Volkswagen do Brasil en São Bernardo do Campo, así como en México, que más tarde se convertiría en uno de los más importantes centros de producción y exportación del modelo a nivel mundial. El clima económico local, la facilidad de manejo del vehículo y su durabilidad en condiciones diversas hicieron del Escarabajo una opción popular entre los consumidores de países que buscaban vehículos prácticos y económicos. En particular, en México, donde es comúnmente conocido como bocho, el Escarabajo se fundió con la identidad cultural y se asentó definitivamente como parte del tejido social y económico. El auge de su aceptación y reputación también alcanzó a muchos países europeos vecinos, incluso aquellos fuera de la cortina de acero, facilitando una conexión cultural a través de un automóvil que, por su carácter ya era universal. En Australia, el Escarabajo encontró su nicho en un mercado dominado por grandes turismos, mientras que en países del Medio Oriente y África, su robustez y capacidad para adaptarse a diversas condiciones geográficas le garantizaron un lugar en el mercado. La década de los años 60 marcaría un hito en la expansión del Escarabajo con su ascenso al estatus de icono global. En 1968, se celebró la producción del 20 millonésimo Escarabajo, afianzando su posicionamiento como el automóvil más vendido del planeta en esos años. La popularidad incesante del Escarabajo durante todo este periodo no fue meramente una cuestión de ventas, sino también un fenómeno cultural que transgredió las barreras de clase, edad y género,
al ofrecer una alternativa de transporte que resonó con la universal búsqueda de libertad, exploración y movilidad personal. En el abrazo gris y fresco de esta noche serena, reconocemos al Volkswagen Escarabajo, cuya historia de éxito internacional se alza como un testimonio elocuente de cómo la innovación y la persistencia, conjuntamente con un profundo entendimiento de las necesidades humanas, pueden transformarse en la verdadera definición de trascendencia. Mientras el viento crispa las hojas y el mundo duerme, el legado de este pequeño automóvil nos recuerda que la historia no solo se mide en datos y cifras, sino también en la esencia silenciosa de aquello que los rodea y conecta. En la tranquila penumbra de los años 60, cuando muchos buscaban un cambio que reflejara tanto el exterior como el interior de la sociedad, el Volkswagen Escarabajo se erigió no solo como un vehículo, sino como un símbolo de la metamorfosis cultural que estaba ocurriendo. Este pequeño automóvil, dotado de un diseño peculiar y ya familiarizado con las calles de distintos continentes, comenzó a resonar con una generación que buscaba autenticidad y simplicidad en una época de transformaciones rápidas y, a menudo, turbulentas. El escarabajo, con su forma curva y distintiva, se desplazó suavemente hacia el corazón de la contracultura, convirtiéndose en un emblema de una generación que anhelaba romper con las tradiciones establecidas. A medida que los Beatles llenaban el aire con su música y las flores se convertían en un símbolo de paz, el escarabajo rodaba por las carreteras, llevando consigo una carga simbólica de libertad y expresión personal. Durante esta década, el escarabajo, que ya había establecido una sólida reputación como un automóvil económico y fiable, comenzó a verse en toda una gama de variaciones creativas. Artistas y estudiantes, líderes de movimientos por los derechos civiles y compañeros de camino, adoptaron el vehículo no solo por su costo asequible y su fácil mantenimiento, sino porque su estructura se prestaba maravillosamente a la personalización. Pintado de colores brillantes, adornado con flores y eslóganes, cada unidad se convertía en un lienzo ambulante, una extensión de las expresiones individuales de sus propietarios. La escena automovilística de los Estados Unidos rápidamente abrazó el escarabajo como algo más que un coche, era una declaración ideológica sobre el avance hacia un futuro más sostenible y accesible. Durante estos años, el Volkswagen Escarabajo fue capaz de satisfacer la creciente demanda, ya que, para 1968, había superado la marca de 15 millones de unidades producidas, una hazaña que lo convirtió en el automóvil más producido en el mundo, superando incluso al récord mantenido por el legendario Ford Modelo T. Este éxito no fue solamente numérico sino también cualitativo, reflejando una aceptación cultural que iba más allá de las ventas. Los anuncios, diseñados por la influyente agencia publicitaria Dowden Bernbach, captaron la esencia de esta nueva etapa de cambio. Con mensajes simples y visualmente impactantes, como el célebre Think Small, la publicidad del escarabajo no solo promovió la practicidad y la economía del vehículo, sino que también resonó con una mentalidad de anticonsumo que abrazaron muchos jóvenes de la época. En el corazón de este fenómeno, el modelo, Herbie, un escarabajo dotado de carácter vivo gracias a la magia del cine, ilustró de manera perfecta cómo este automóvil pequeño podría adquirir una personalidad que capturaba corazones. Cupido motorizado, como fue conocida en Hispanoamérica, se estrenó en 1968, presentando un personaje que era a la vez coche y protagonista, que desbordaba encantó con su número 53 en las puertas y su inconfundible rayado rojo, blanco y azul. Herbie, un escarabajo con vida propia, se convirtió en un ícono cinematográfico que simbolizaba una conexión profunda entre el hombre y la máquina, trascendiendo la mera función de transporte. El amor que despertaba este pequeño vehículo se extendió por diversos ámbitos de la vida cotidiana. En las universidades, los jóvenes se agolpaban en sus escarabajos, participando en protestas y viajes de autodescubrimiento por el vasto territorio americano. Cada modelo,
con su aire acondicionado rudimentario y su motor trasero enfriado por aire, se adentraba en rutas que llevaban a destinos de conciencia y reflexión, en un momento donde la vida era entendida como un camino más que un destino. En muchos sentidos, el escarabajo encapsuló la sencillez inherente a la década, un periodo caracterizado por el retorno a lo esencial y el rechazo de lo superficial. En las escenas urbanas de ciudades como San Francisco, Nueva York o Berlín, los escarabajos se mezclaban fácilmente entre los peinados coloridos y las guitarras acústicas, participando en una conversación muda sobre la innovación y la continuidad de la tradición. Se convirtió, de una manera única, en un puente entre generaciones, representando tanto el pasado sólido como el cambio inevitable del futuro. La transformación del escarabajo en un ícono de los años 60 se vio inevitablemente interrumpida al concluir la década, cuando otros segmentos automovilísticos comenzaban a introducir nuevas ideas. Sin embargo, el espíritu del escarabajo se mantenía vibrante y presente, continuando su legado mientras la humanidad avanzaba hacia nuevas encrucijadas. En medio de las manifestaciones culturales de una época particular, su presencia seguía siendo una prueba del poder de un diseño simple y de un ideal universal, dejando su huella inapagable en los caminos del tiempo y del corazón humano, justo cuando las luces del crepúsculo comenzaban a desvanecerse sobre una era de profundas revoluciones. Y en medio de las manifestaciones culturales de una época particular, su presencia seguía siendo una prueba del poder de un diseño simple y de un ideal universal, dejando su huella inapagable en los caminos del tiempo y del corazón humano, justo cuando las luces del crepúsculo comenzaban a desvanecerse sobre una era de profundas revoluciones. Al acercarnos a la década de los 70, el Volkswagen Escarabajo, que había sido testigo de tantos cambios sociales y técnicos, estaba a punto de experimentar una serie de transformaciones que lo adaptaran a las nuevas expectativas de los conductores y a los requerimientos evolutivos que cualquier automóvil debía considerar para permanecer relevante en el competitivo mercado global de ese entonces. Durante esta década de transición, el escarabajo no solo continuaba su viaje por las carreteras del mundo, sino que debía enfrentarse a desafíos tanto normativos como de diseño frente a un panorama automovilístico cambiante. A medida que las normativas de emisiones y de seguridad vehicular se volvían cada vez más estrictas, Volkswagen se preocupó por implementar las actualizaciones necesarias para que el modesto escarabajo continuara siendo un competidor viable. Fue durante estos años que el Beetle, como era conocido en el mercado norteamericano, buscó amalgamar su conocido encanto retro con las esperanzas de un futuro donde el rendimiento y la responsabilidad ambiental tomaran un papel preponderante. Uno de los cambios más notorios dentro de esta transición fue el desplazamiento del mercado hacia opciones automáticas y más convenientes de conducción. Para mantenerse alineado con tales preferencias del consumidor, en 1968, justo al borde de los 70, la compañía introdujo una versión semiautomática conocida como Autostick. Aunque no fue una característica exclusiva de los 70, estos años fueron testigos de su adopción y paulatina mejora. Este sistema eliminaba la necesidad de pedal de embrague, buscando atraer a un nuevo segmento de clientes que preferían una experiencia de manejo menos demandante o más adaptada a las crecientes densidades urbanas. Sin embargo, el encanto del clásico tuvo que librar una batalla con los avances tecnológicos que la presión competitiva imponía desde otras marcas. El diseño del escarabajo también se adaptó con algunas modificaciones ostensibles, aunque sutiles, que continuaban su legado sin alejarse demasiado de sus raíces. En 1973, el modelo Super Beetle de 1303 se destacó por su parabrisas curvado, un detalle que no solo le otorgaba un refinado aspecto moderno sino que mejoraba la visibilidad del conductor, un aspecto crítico cuando la seguridad aumentaba su importancia entre las prioridades de los compradores. Además, este modelo extendió su capó para ofrecer más espacio en el maletero, afirmando un compromiso reforzado de funcionalidad sin comprometer la figura icónica que había encandilado a multitudes.
El enfoque en la funcionalidad también se hizo evidente con la introducción de un sistema de suspensión delantera McPherson, que mejoraba de manera apreciable el confort de maniobra y la estabilidad del vehículo, sobre todo en curvas y terrenos irregulares. De manera complementaria, se hicieron esfuerzos para incrementar la eficiencia del motor, aunque siempre equilibrando la accesibilidad con las nuevas demandas de un mundo más consciente de los recursos en uso. La introducción de motores de doble admisión en algunos modelos a partir de 1975 respondió a una necesidad latente de mejorar el rendimiento del combustible sin comprometer las características que habían echado raíces en la fama del escarabajo, esas cualidades que lo habían convertido en un fiel compañero de innumerables jornadas de viaje. La era de los 70 no transcurrió sin desafíos de producción para Volkswagen. La competencia internacional y el encarecimiento del coste del crudo incidían en cada rincón de la industria automotriz mundial. Fue por ello que Volkswagen optó por racionalizar la producción en ciertas plantas, implementando métodos innovadores inspirados en técnicas que ya se potenciaban en otros países, aunque su orientación centralizada en Alemania aún dominara buena parte del proceso de manufactura. A medida que avanzaba la década, el escarabajo continuó ajustando su identidad, absorbiendo aquellas influencias imprescindibles para un mundo que se aceleraba hacia la globalización. En su andar incansable, batallaba contra estoicas adversidades tecnológicas y normativas, buscando resguardarse en la lealtad que sus usuarios le permitían bendecir un capítulo más de ingeniería social sobre ruedas. Sin embargo, el tiempo no perdona y mientras los 70 llegaban a su puerto de cierre, el prestigio precursor del escarabajo comenzaba a ser desafiado por necesidades de innovación más allá de lo que inicialmente podía ofrecer. La notoriedad del escarabajo no radicaba solo en su capacidad de adaptación y persistencia, sino en la impronta emocional con la que cada actualización técnica debía convivir. El pequeño auto de Volkswagen representaba más que una versión de su rendimiento tangible, como fiel compañero del camino, abría paso a un manto de pura nostalgia que seguiría soplando en el viento para quienes lo habitaron de mil maneras. Justo mientras las décadas se intercalaban implacables, permitiendo a la humanidad contemplar el espectro que iba quedando en el firmamento, el escarabajo se aproximaba a una encrucijada de renovaciones introspectivas y cambios de paradigmas que determinarían sus siguientes fases de vida automotriz hasta bien entrado el nuevo siglo. El cambio de milenio trajo consigo una oleada de transformaciones tecnológicas, culturales y económicas que influyeron de manera notable en todas las facetas de la vida. En el sector automotriz, un vehículo clásico, cuya silueta redondeada entrañaba nostalgia y recuerdos de eras pasadas, se preparaba para cerrar un capítulo de prodigiosa longevidad. El Volkswagen Escarabajo, que durante más de 6 décadas había sido un incansable compañero para millones de personas, estaba en la cúspide de su nostálgico adiós en el año 2003, cerrando así un ciclo que había comenzado mucho tiempo atrás en el vaivén tumultuoso del siglo XX. A inicios de los años 2000, la competencia automovilística se había intensificado, con nuevos modelos y marcas proliferando en un mercado que buscaba responder a las crecientes expectativas de eficiencia, innovación y estilo de parte de los consumidores. El Volkswagen Escarabajo, a pesar de su venerado legado, se enfrentaba al desafío de permanecer relevante en un entorno que exigía transformaciones constantes. México, donde la producción del escarabajo clásico continuaba en la planta de Volkswagen en Puebla, se había convertido en el último bastión de este icónico modelo. Desde la mitad de los años 50, la planta mexicana se había dedicado tenazmente a la manufactura del vehículo, convirtiéndose en un refugio para aquellos que aún valoraban y buscaban la simpleza y confiabilidad del escarabajo. El 30 de julio de 2003, en un acto cargado de simbolismo y afecto por el modelo, salió de la línea de producción el último Volkswagen Escarabajo clásico. Este automóvil fue bautizado como el Último Edición, distinguiéndose con un llamativo tono azul acuático y detalles especiales que rendían homenaje a una historia que había forjado lazos imborrables con conductores alrededor del mundo.
La culminación de su fabricación estuvo marcada por ceremonias y homenajes, evidenciando la huella indeleble que el escarabajo había dejado en la industria y en el corazón de aquellos que confiaron en su humilde, pero inquebrantable diseño. En total, se produjeron cerca de 21.5 millones de unidades del Volkswagen Escarabajo clásico desde el inicio de su producción, una cifra que para muchos fabricantes representaría un hito difícil de superar. La decisión de concluir la producción del escarabajo no era resultado de un descenso en la calidad o en la apreciación del modelo, sino que obedecía a la búsqueda de innovación y la necesidad de alinearse con normativas y estándares que los tiempos modernos demandaban. Los estrictos criterios de seguridad y emisiones habían comenzado a presionar a automóviles de diseño tan clásico a adoptar transformaciones que, en ocasiones, resultaban incompatibles con su esencia original. A medida que el último escarabajo se desplazaba más allá de las brillantes luces de la planta de producción, sellaba también el fin de una era caracterizada por la accesibilidad y el diseño sin pretensiones. En cada curva suave de su chasis, se contenían innumerables historias de viajes compartidos, de aventuras emprendidas sin destino fijo, de momentos que entrelazaban pasado y presente en una narrativa de triunfo frente a retos inimaginables. Para la industria automotriz, la despedida del escarabajo no solo implicaba el cese de la producción de un modelo específico, sino también el reconocimiento de una identidad consolidada a lo largo de las décadas, una identidad que había sabido evolucionar mientras mantenía su esencia intacta. La emotiva despedida no marcaba el fin absoluto del legado del escarabajo, ya que, aunque su producción había cesado, seguía siendo un faro de inspiración y un referente en el diseño de nuevos vehículos que buscaban captar esa misma esencia de simplicidad y perseverancia. Su espíritu perduraría en las intenciones de futuros modelos que verían en el pasado una fuente de lecciones eternas. Lentamente, el día iba avanzando en el horizonte pueblense, coloreando de tonos carmesí un evento que significó tanto el cierre de un ciclo como la certeza de que en la vastedad del tiempo y espacio, la presencia del escarabajo resonaría mucho más allá de los confines mecánicos que lo conformaban. Fue un adiós que traía consigo la promesa implícita de renacimiento en otros horizontes, un adiós que resonaría en el tierno coloquio de la historia y su incesante discurrir. Y mientras las sombras de la tarde cubrían el ahora adormilado taller, nuevos sonidos de innovación sutilmente comenzaban a entremezclarse con la brisa, anunciando que aunque su forma clásica quedaría atrás, el espíritu del escarabajo persistiría en cada corazón que alguna vez lo abrazó como compañero de camino. En esos momentos finales del capítulo de producción del Volkswagen Escarabajo clásico, el ciclo de la vida automotriz se encontraba listo para dar paso a nuevas aventuras. La narrativa del escarabajo, con todo su legado y simbolismo, seguiría inspirando, dando pie al nacimiento de nuevos paradigmas dentro del vasto y siempre renovado universo automotriz. De esta manera, se cierra la crónica de un ícono, dejando la puerta entreabierta para aquellas historias por venir, que, con la sabiduría obtenida del pasado, estaban destinadas a enriquecer el tapestry de la memoria colectiva de la humanidad. Así, mientras el eco de un pasado glorioso se desvanecía lentamente, el mundo comenzaba a girar sus ojos hacia un futuro lleno de promesas, a menudo evocando la nostalgia como un punto de soporte emocional. A medida que la nostalgia por lo clásico coincidía con una era ansiosa por la innovación y la modernidad, Volkswagen, consciente de la magia temporal que el escarabajo representaba, decidió revivir este icono vehicular bajo una nueva luz. Fue precisamente en 1994 cuando los primeros indicios de este renacimiento comenzaron a cobrar forma con la presentación del Concept 1 en el Salón del Automóvil de Detroit, un prototipo que despertó un interés particular tanto entre seguidores devotos de la marca como entre nuevos entusiastas del mundo automotriz. Este concepto, diseñado por James y Freeman Thomas, logró captar la esencia del escarabajo original pero reinterpretándola a través de las líneas fluidas y redondeadas que caracterizarían su nueva encarnación.
Surgía así una conexión visible entre el pasado y el presente, una línea temporal que lograba unir generaciones. El interés suscitado por el Concept 1 no solo fue abrumador, sino que además fue recibido como una señal inequívoca de que el mundo estaba listo para dar la bienvenida al eterno legado del escarabajo en una forma renovada. Así, la gerencia de Volkswagen tomó la trascendental decisión de llevar este prototipo a producción, convencida de que esta conexión emocional se traduciría efectivamente en un éxito comercial. Fue en 1997 cuando finalmente el New Beetle fue introducido al mercado, desatando una ola de entusiasmo y emoción. El automóvil se ensambló en la fábrica de Puebla, México, una planta que continuó la tradición de elaborar vehículos de Volkswagen y que, a partir de entonces, se convirtió en el centro neurálgico para la producción del New Beetle. Este renovado modelo conservaba ciertamente las siluetas y ciertos aspectos estéticos que remarcaban su origen, pero también integraba elementos modernos, como su plataforma basada en el Golf 4, ofreciendo así un equilibrio entre el respeto por sus raíces y la mirada hacia adelante. Los avances tecnológicos implementados, tales como el sistema de bolsas de aire, los frenos de discos y la posibilidad de elegir características adicionales como el aire acondicionado y el sistema de audio de alta fidelidad, contribuían a aumentar la comodidad y seguridad, evidencias de que el New Beetle no solo era un revival sentimental, sino una apuesta seria por la modernidad. Las ventas de este modelo pronto reflejaron su aceptación, con un considerable interés en mercados clave como el norteamericano y el europeo, donde aquel auto del pueblo volvió a resonar con fuerza, esta vez con un aura de modernidad y sofisticación que el público abrazó con entusiasmo. Durante sus primeros años, el New Beetle experimentó una constante demanda que confirmó su éxito, adicionando nuevas versiones y características para mantener el interés de sus clientes. En 1999, en un movimiento lógico y esperado, Volkswagen lanzó al mercado el New Beetle Turbo S, una versión más potente que ofrecía un motor turbocargado de 1.8 litros, añadiendo un carácter deportivo a la línea. Otra interesante adición vino en el año 2003, cuando Volkswagen lanzaba el New Beetle Convertible, permitiendo que sus ocupantes experimentaran la conducción con la fresca brisa rodeándolos, un detalle que enriquecía la experiencia de libertad y placer que el modelo había prometido desde su concepción. A través de los años, la estrategia de Volkswagen con el New Beetle logró trascender el esquema de lo meramente retro, en cambio, se enfocó en adaptar la herencia cultural de su predecesor a las cambiantes expectativas de un público globalizado y tecnológicamente inclinado. La audiencia joven, en particular, veía en el New Beetle no solo un vehículo, sino un símbolo de estilo personal, una declaración de moda que abrazaba la historia con una perspectiva contemporánea. Fue precisamente esta habilidad de resonar con audiencias diversas la que permitió que el New Beetle navegara con éxito los desafíos de un mercado automotriz en constante cambio. No obstante, como en todos los ciclos, llegó un momento en que la imagen y la fórmula del New Beetle comenzaban a exhibir las inevitables señales de agotamiento, una clara señal para plantear nuevas rutas y nuevas interpretaciones. En 2011, Volkswagen presentó una renovación para el modelo, buscando inyectar vitalidad con proporciones más agresivas y un enfoque comercial mejor alineado a las demandas contemporáneas, en un último esfuerzo por mantener viva la esencia del escarabajo en la memoria colectiva. Sin embargo, en 2019, Volkswagen anunció el fin de la producción del Beetle, marcando así el cierre de un capítulo importante en la historia automotriz. Una despedida que evocaba agridulces memorias mientras el New Beetle caminaba hacia el ocaso entre aplausos melancólicos y rendidas ovaciones. Así cerraba su ciclo, dejando un legado que continúa inspirando a diseñadores, ingenieros y, sobre todo, a conductores que encuentran en esos desgloses de historia automotriz la esencia de lo que significa tejer una prolongada e íntima relación con un automóvil.